contento de otra noche más poder avanzar en el estudio de Hebreos. Hay un propósito, vais a ver, que nos vais llevando a un lugar que es la bendición y es la palabra la que nos hace libre. Entonces, bueno, uno no puede leer toda la carta de golpe y entenderla, así poquito a poco, por lo menos para mí está siendo muy útil, porque voy entendiendo muchas cosas que la verdad es que decía dónde, cómo les había leído y no me había parado a preguntarme por qué y es fantástico. Entonces, hoy vamos a estar leyendo, vamos a continuar, ¿verdad? Dijimos que hoy vamos a entrar, es como una introducción dentro de lo que es el sacerdocio de Jesucristo, que va a mostrar que es superior, es el sacerdocio superior. En los hebreos conocían bien todo el tema del sacerdocio a través de la tribu de Levi, entonces va a mostrarles a los hebreos que el sacerdocio de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo y por lo que lo hizo y el resultado es superior al sacerdocio humano, ¿vale? Aunque él era humano, aunque él estaba encarnado en sangre y actuó como humano, él tenía, y sin ser de la tribu de Levi, hoy vamos a ver esa introducción, ¿no? ¿Cómo va a ponerlo por superior de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Ya hemos visto que los sumos sacerdotes cómo se elegía, que era Dios quien lo elegía, pero que era por familia, que tenía que ser de la tribu de Levi, que eran los sacerdotes, eran los que mediaban entre Dios y el pueblo y conocían las necesidades del pueblo porque ellos mismos eran humanos. Antes de limpiar el pecado del pueblo tenían que limpiar su pecado y entonces podían tener misericordia porque entendían, ¿no? Todo esto hemos dado hasta ahora y ahora pues hoy dijimos que teníamos preparado ese sacerdocio y que traía el personaje de Melquisedec, un personaje para mí fue muy raro el día que lo conocí por primera vez y que me encontré con él, y más después de haber hecho un estudio, dije ayer, de los mormones, que en el libro de John Smith pues se habla mucho de él y tiene mucho, y a mí me sonaba cuando yo me quise dar ahora, me sonaba, pero voy entendiéndolo poco a poco y aquí en Hebreos nos va a ayudar en ese entendimiento. Entonces, hoy vamos a entrar en el 7, ¿verdad? Que es todo el capítulo 7, va a hablar de este sacerdocio Melquisedec y hoy va a mostrarnos de dónde sale, por qué sale, quién es este Melquisedec y bueno, pues ojalá te sirva para aprender un poquito más y para acercarte sobre todo a las escrituras del Antiguo Testamento, que a veces son un poco difíciles de entender, pero que están ahí puestas para el día de hoy también, tanto como el Nuevo Testamento, y nos trae luz y claridad a quién es Cristo y qué es para nosotros, ¿no? Cristo y lo que hace. Entonces lo que hacemos es que leemos del 1 al 10, ¿vale? En Hebreos, y luego os doy el resumito y luego pues trabajamos. Traigo una pregunta muy interesante ya y luego hacemos una reflexión de algunas cositas que estaba pensando viajando por el TikTok un ratillo esta tarde y la verdad es que me dan ganas de llorar cada vez que me doy vueltas por el TikTok. Bueno, vemos. Carta a los Hebreos o Epístola a los Hebreos o Libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 1 y vamos a leer hasta el 10. Amén. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Levi recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se le da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vale, entonces el autor de la epístola a los hebreos está preparando la introducción al supremo sacerdote de Jesús, como he dicho, a través de mostrar la conexión del sacerdocio de Cristo y Melquisedec. Para ello tiene que explicar el sacerdocio de Melquisedec. Y el único texto en el que aparece esto es en Génesis 7, del 11 al 28. Primero demuestra con claridad que el sacerdote de Melquisedec era superior al levítico. Propone esta superioridad sobre dos bases principales. Una es que la encontramos en el relato de Génesis y la otra la desarrolla a partir de una consideración de Génesis 14 a la luz del Salmo 110, versículo 4. Primera, la superioridad del sumo sacerdote se apoya en que él recibió de Abraham, a saber, una décima parte del botín que el patriarca ganó en la batalla al rescatar a Lot y a otros cautivos de Sodoma y Gomorra. Al proclamar la preeminencia de este sacerdocio en virtud del diezmo de Abraham, el autor también señala la bendición de Melquisedec, que le dio a Abraham. Esta, más que demostrar la superioridad de este sacerdote, se dio en virtud de dicha superioridad. 2. El autor presenta al Melquisedec como superior basándote en la naturaleza eterna de su sacerdocio, que eso lo vamos a ver en el Salmo. El autor de Hebreos señala el significado del nombre de Melquisedec, el rey de justicia, aludiendo al término hebreo Melech, que quiere decir rey, y Sedec, que suele traducirse como justicia. Además interpreta el significado de Salem, la ciudad de la que Melquisedec era rey, como paz, asociando el nombre con la de Salón hebrea. Así el autor razona que él es el rey de paz. Esos conceptos de justicia y de paz son adecuados para prefigurar al Mesías, quien haría posible la justicia y paz para el pueblo de Dios. Bendiciones. Que en las escrituras Melquisedec no tuviera genealogía es utilizado para demostrar tres cositas. Uno, al no tener genealogía no muestra el principio ni muestra el fin. Y eso en las escrituras, cuando hay una ausencia, también sirve como interpretación, ¿no? No tiene principio ni fin. No dice quién, de dónde sale Melquisedec, ni cuándo muere Melquisedec. No lo aparece en las escrituras. 2. Antes de Levi, es antes de Levi, ¿verdad? O sea, el sacerdocio empieza con la tribu de Levi. Y Melquisedec aparece antes de que la tribu se genere. Claramente la tribu se genera a través de uno de los hijos de Israel, ¿no? Es antes de Levi, ya que aún no se había constituido el sacerdocio levítico. Y 3. Usa el hecho de que Abraham le dio los diezmos del botín, mostrando la superioridad de Abraham. Este texto trae en lugar de entendimiento, a un pasaje aislado de la Biblia que nos habla aisladamente de un personaje, Melquisedec. En realidad, el puente de conexión entre lo que tenemos en Génesis, que es lo único que se habla de Melquisedec, hasta llegar a Hebreos, que vuelve a hablar de Melquisedec, es un salmo. El Salmo 110:4. Y esto es lo que dice este salmo. Juró Jehová, ya no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un salmo que se estaba refiriendo al sacerdocio de Jesús y que era del orden de Melquisedec. Es decir, tenemos por un lado la aparición de Melquisedec cuando Abraham da los diezmos, cuando viene de la batalla, ¿verdad? De ganar la batalla. Después tenemos este salmo que aparece
y después tenemos la interpretación que nos está ayudando el libro de Hebreos. Para siempre, Eiston Iona. Yo la pronunciación sabéis que ausencia de conocer de griego, pero bueno, así se escribe. La escritura asocia la cualidad de eterno a un sacerdocio melquisediano, un hecho que el autor de Hebreos expone ampliamente en el resto del capítulo 7 que iremos viendo. Cuando nuestro autor lee el pasaje de Génesis, desde ese punto de vista, la ausencia de una mención a la herencia o muerte de Melquisedec cobra sentido. El sacerdocio del enigmático rey sacerdote es de cualidad eterna. Así el autor de Hebreos interpreta Génesis 14, de 17 al 20. Contextualmente, en vez de agarrarse a hechos inexistentes, pero el contexto en este caso es el de la escritura en general. Esto nos trae una clara enseñanza de la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo, donde el Antiguo Pacto se crea con una clara mira de construcción de la llegada y entendimiento del Mesías. Lo llevamos diciendo durante todo el curso, ¿verdad? De que por todos lados aparece Cristo. Al pensar en cómo pasar a la aplicación, me viene a la mente al menos dos direcciones. Entonces, dos aplicaciones claramente. Una, la primera tiene que ver con nuestra actitud hacia el Antiguo Testamento. Dios, como un Dios que obra de manera que se corresponde en la historia, ha revelado verdad acerca de sí mismo y de su relación con las personas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Debemos recordar que los materiales del Antiguo Pacto eran la Biblia para la iglesia primitiva. No tenían el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se construyó dentro, pero digamos que los textos que tenían en aquella época la iglesia de Hechos eran los libros del Antiguo Testamento. Apreciaban mucho el Antiguo Testamento como revelación de Dios y así debemos hacerlo nosotros. Número 2. El estudio de la interpretación de las Escrituras que hallamos en Hechos 7 nos presenta una oportunidad para reflexionar sobre una era posmoderna en la que todas las estrategias interpretativas se ven iguales en la mesa de debate público. En la posmodernidad, lo más importante suele ser lo que un lector lee en un escrito y cómo finalmente quiso o pudo haber querido decir. ¿Cómo deberíamos responder en tanto que cristianos a esto? ¿Qué se puede aprender del autor de Hebreos que sea aplicable en nuestro? ¿Qué parámetros se presupone en su manera de leer Génesis 14, del 17 al 20? ¿Y qué supone tener que ver con nosotros? Debemos leer y estudiar nuestras Biblias de manera cristiana. Antiguo Testamento. En Hebreos 7, el autor está presentando críticamente e invitándonos a pensar con él. Sus argumentos son lógicos y bien elaborados. Nos hace penetrar en el análisis del material del Antiguo Testamento. Uno no puede abordar Hebreos 7 únicamente en términos del corazón. La cabeza debe estar entre el juego y la lectura del texto. Si no, se queda en la superficie. El autor nos conduce a alguna parte con esta lógica suya. Nos dirigimos otra vez hacia un llamamiento a comprometernos de una manera total en la vida de Cristo. En breve llamaremos al corazón, la mente, las emociones y la fuerza. Pero debemos comenzar aquí, con justificaciones razonadas de por qué actuar de una cierta manera. Aquí con el autor de Hebreo empezamos por amar a Dios con nuestras mentes. En palabras más sencillas, si queremos podemos entender,
podemos aprender a través del libro de Hebreos, ¿no? Que lo que en un momento dado la palabra dice, ¿no? Tú coges y lees en Génesis la historia de Melquisedec y no tienes otro argumento que esa, y a través de eso tú puedes elaborar tantas cosas como, por ejemplo, el libro de John Smith, de los mormones. Es una sacada de contexto total, claro, viéndolo a la luz de Hebreos. ¿Quién es el autor para ti de Génesis? Hay un autor humano, por supuesto, pero inspirado claramente por el Espíritu Santo, porque si no, sería un libro normal y corriente como El Quijote, o yo qué sé, o algunos otros por ahí, La Celestina, ¿verdad? Un libro de entretenimiento, que en un momento dado puede ser creación literaria fantástica, pero no tiene que ver con una intervención divina de Dios. Ok, ¿quién es el autor de Hebreos? Mira, muchas veces el no conocer quién es el autor de Hebreos, por ejemplo, no es claro, ¿verdad? E igual que otras cartas, Pablo se presenta, que bueno, que entre comillas puede ser uno que dice que es Pablo y no es Pablo, ¿no? Y podemos creer que Gálatas la ha escrito Pablo y ha sido uno que ha dicho, tú puedes creerte lo que quieras, pero en la de Hebreos no pone quién la ha escrito, entonces bueno, te puedes suponer, parece por la estructura que es Pablo, ¿no? Pero a mí eso no me preocupa, porque lo que yo entiendo y viene y trae bendición en mi vida y es útil para mi fe y lo que estoy creyendo y en lo que estoy viviendo, es que está inspirada por el Espíritu Santo. El mismo que escribe Génesis, escribe Hebreos, en distintas épocas, ¿vale? Entre medias, un versículo, Salmos. Ahora, no parece fantástico, ¿verdad? Cuando nosotros cogemos los tres trozos, es decir, el de Génesis, el de Salmos y el de Hebreos, como que se monta todo. Tú aísla uno de los tres y vas a ver cómo puedes crear doctrinas de todo tipo. Aquí las iglesias hasta lo utilizan para el tema del diezmo. Cualquiera de los dos, el de Génesis o el de Hebreos. Como diciendo, ¡ah! Abraham dio diezmos, tú tienes que dar diezmos, cuando ahí no está refiriéndose para nada a la obligación que tú tengas que hacer o lo tengas que hacer. No estoy diciendo que no haya que dar diezmo, ni estoy hablando del diezmo, ¿vale? Estoy simplemente diciendo de que si tú coges un texto fuera del contexto global de toda la palabra, es muy fácil desviarse. Y por eso está la iglesia como está. Y esa ausencia o esa debilidad a la hora de coger las escrituras independientes y sacar cada gobierno. Porque si algo tiene, yo no me voy a meter con la Iglesia Católica que tiene una dirección clara definida por una estructura de arriba. Las personas que están en cada una de las iglesias y tienen una dirección clara, la llevan. No pueden decir, ay, aquí pone esto, y independientemente, como personalmente, y me imagino que, pues a lo mejor sí, ¿no? Dios les puede hablar y mira si habló a Lutero y la que lió. Ahora, ellos siguen una... Ahora, la iglesia evangélica, si es que Manuel Escobar, no, ¿quién no fue? Peret, se hizo cristiano y como era muy famoso y le seguía mucha gente, le pusieron una iglesia y ala, toca la guitarra y aquí a que se convierta la gente. No sé si conocéis quién era Peret, era un cantautor, bueno, un flamenco de estos, y terminó quemadísimo y terminó fuera del Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay una estructura que marca, cuando realmente la estructura tendría que ser la palabra, la ausencia, digamos, de esa falta de hermenéutica o como lo quieras llamar, o esa falta de atención, produce que cada reinado se dirija de su forma y encima con la autoridad de la palabra. ¡Wow! Es muy grave. Ahora, lo de hoy es bonito, ¿verdad?
Melquisedec. Algo tan complicado como de repente ahí. Yo cuando leí Génesis y aparece, ¿verdad que parece Jesús? Pero no aparece como Jesús. Es un humano, es un rey, es un alguien que... Pero que ¿de dónde sale? ¿A dónde va? Por qué no habla más? En todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento no se puede, bueno, sí, en el Salmo, ¿no? Pero no te es suficiente. Si no tuviéramos hebreos, ¿crees que puedes saber quién era ese hombre, qué tiene que ver, por qué le dio los diezmos, que no entendemos nada? Por eso es tan importante a la hora de interpretar la palabra, no salirse del contexto, pero no del contexto inmediato, como algunos quieren. Ah, no, es que en el contexto inmediato. En el contexto total de la palabra. Yo sé que no es fácil. O sea, para mí, bueno, la misericordia, yo siempre digo, Dios ha sido misericordioso y me ha dado la oportunidad y me siento súper privilegiado de poder estar haciendo esto y a veces también me siento con mucha carga porque digo, ay, hay que mostrárselo a las iglesias están siguiendo un evangelio que les va a llevar a la ruina. Más de uno se van a encontrar como las vírgenes insensatas llamando a la puerta. Señor, ¿por qué me he quedado fuera? No lo entiendo. Si yo... Muchos, de verdad, me da mucha pena. Yo estaba escuchando antes en un live de Apolo, a ver si aparece por ahí. Dice, cuando las cuentas muchas veces aparece. Daba pena. Y sí, y he visto a algunos de los que están aquí, que estaban allí, pero es distinto. Y yo digo, por eso no hablan en mi live. Sin embargo, en el suyo sí hablan, porque aquí se puede hablar lo que le da la gana y uno puede meter la pata. Y estaban hablando del diezmo, unas bruterías. Estaban hablando de que había que ir a las iglesias y, pues bueno, vamos a animar a la gente. Yo no quiero ofender, ¿vale? Pero vamos a animar, oye chicos, si tienes una iglesia de testigos de Jehová a tu casa, a tu lado, tienes que ir a la iglesia, a la iglesia de testigos de Jehová. ¿Tú le animarías a una persona a hacer eso si eres evangélico? Ahora, ¿tú consideras que todas las iglesias evangélicas son sanas? ¡Wow! Dice, la palabra dice, ay de aquel que haga tropezar. Porque tropiezos hay, pero hay por el que viene el tropiezo. Pero te hacen tropezar. A mí me hicieron tropezar durante 22 años. Perdí 22 años de mi vida esforzándome y dirigiéndome en algo que al final casi me mato, porque iba ya a quitarme la vida, porque no entendía dónde... ¿Cómo? No es posible. Entonces, el problema tiene que ver con que hay mucho ciego que se hace guía de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el agujero. ¡Ay, es que yo seguí al guía! ¿Qué culpa tengo a este ciego? Pues que has seguido al... O sea, hay una responsabilidad. Dios no te va a decir, bueno, como te has seguido... No, porque es que en realidad Satanás está por encima de todo eso. Satanás está por encima de todo esto. Jesús no es lo importante, lo de los narcotráficos y el dinero. En pequeñas sutilezas, dice que en motitas de veneno, en grandes cantidades de agua, es donde es peor. Porque tú estás bebiendo agua creyendo que es agua pura y si todavía hay dinero por medio de narcotraficantes, pues bueno, nos damos cuenta rápido, pero el problema viene en otras cosas. Yo con la lección anterior, cuando lo del arrepentimiento, aprendí, me abrió la vista, fue, wow, claro, este es el mayor problema. El mayor problema es que la iglesia evangélica está permitiendo pecar y luego puedes arrepentirte y eres limpio. Y la palabra está diciendo que es imposible. Uno que se ha arrepentido, volver a arrepentirse. A ver, ponte a pensar. Y cuando yo estudié profundamente lo que está diciendo Hebreos, me di cuenta de que el pecado consciente te lleva a la muerte. ¿Qué arrepentir? ¿Cómo?
Hay un pecado que es de muerte y punto. Y si tú no te arrepientes de esa posición en donde tú estás, por eso dice la palabra que dice ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni... O sea, que tú eres adulto, borracho y fornicario y estás todo el día haciéndolo y todo el día arrepintiéndote. ¿Crees que vas a ir al cielo? No. Tú solo tienes una forma de arrepentirte, única forma. Tienes que darte cuenta de lo que eres y pasar a ser siervo de Dios. Pero si la iglesia no te está enseñando cómo hacer eso y te está diciendo, no pasa nada, eres pecador, lo que tienes que hacer es leer más la Biblia, orar y arrepiéntete de lo que estás haciendo. Y todo el día estás arrepintiéndote y todo el día estás deseando hacerlo. Por eso la gente pues, hace las cosas, pero la palabra de Dios es clara. Os pongo un ejemplo para que veáis la lógica. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál era la forma que tenía la gente de salvarse? Tenía que cumplir la ley. Y la gente que quería salvarse intentaba cumplir la ley, pero no podía. Había cosas y de repente se daban cuenta y decían, ¡ay, he caído, he tropezado, he hecho! Pero no era consciente, era inconsciente. Los que pecaban conscientemente no llevaban una cabrita para quitar el pecado. Eran muertos. ¿Qué hacían con una mujer que encontraban en adulterio? No digo cuando vino Jesús, digo antes. ¿Qué hacían con una mujer o un hombre que encontraba el adulterio? ¿Les ponían una cabrita para que limpiaran el pecado? ¿O los mataban? Los mataban. No había remisión. Era un acto de voluntario para adulterar. No es, ay, que no me he dado cuenta. No, es un acto claro y definido. Hombre, tú puedes matar a una persona sin querer y para eso estaban las ciudades de huida, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero tú lo hacías premeditadamente y tú no tenías remisión. Tú no podías llevar un cabrito. A ti el día de expiación no te pillaba. Ahora sí. Ahora puedo hacer lo que sea. Por eso dice la gente, soy pecador. Y lo dice con toda la cara y todas las palabras. Ay, es que hay uno que no sea pecador. Es una justificación. ¿Te crees que porque te arrepientes del pecado eres limpio? Estás muy equivocado. Esa doctrina es satánica. Eso no es correcto. Ellos que critican que lo que creemos, que sí pecamos, claro, pero no son pecados de muerte. Son pecados, nosotros estamos dentro de una santidad y el corazón nos dirige y de repente cometemos errores. Pero no. Hubo aquí un hombre que era pastor. No, yo he sido pastor, pero ahora estoy en pecado, pero sé lo que tengo que hacer para volver y algún día lo voy a hacer. Que se olvide, que se olvide, que se olvide. Solo hay una remisión para él. Solo hay una. Y bueno, vamos a pensar que esa persona fue pastor, pero era más un lobo que un pastor. Y fue confundido y estuvo ahí y no llegó a la salvación. Porque es imposible. Lean esa parte, hermanos. Lean esa parte, es muy crítica. Es imposible. Entonces, tu única esperanza, si estás en una iglesia en la que están así, tu única esperanza es decir, ay, a lo mejor todavía no me he convertido y tengo la posibilidad de arrepentirme correctamente. Y que Dios me apoye y me ayude para aguantar ya toda mi vida con la salvación. Yo personalmente pienso que yo no me voy a apartar, no sé, no tengo motivo, no me atrae para nada el pecado. Y antes me atraía. Sí, señores, antes me atraía. No tenía ningún problema para robar, para mentir, para hacer daño. No tenía ningún, porque me podía arrepentir y ya estaba limpio otra vez. Eso es una verdadera barbaridad. Entonces, bajo todo este contexto, bajo la visita que me he pegado a algunos live que hay por ahí, sentía tanto dolor. Y no responsabilidad, porque sí tenemos responsabilidad, hermanos. Claro que tenemos responsabilidad. Los que estamos en la luz somos luz. ¿Quién?
¿Quién esconde una luz debajo de una mesa? Entonces tenemos responsabilidad. Ahora, lo que no tenemos es que ser irresponsables de ser luz y estar ahí perdiendo el tiempo. Entonces, yo no quiero perder el tiempo. Claro, y muchas veces me siento, digo, soy demasiado crítico, ¿para qué voy a estar aquí si es que los quiero fulminar, los quiero... Digo, señores, por favor, ¿de qué están hablando? Ustedes no son cristianos. Estaba Apolo con una oveja, un lobo poniéndose una chaqueta de... Digo, qué guapo ha salido Apolo, porque Apolo es un lobo. Y no es por ofenderle, es porque él no tiene ni idea de que es un cristiano, porque no le han enseñado el correcto evangelio. Y como Apolo, un montón de personas que se creen con una autoridad y con una de esos dedos que les ha puesto y que son, sí, son lobos. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Se creen que son corderos. Pero son unos lobos que están devorando corderos, que están haciendo mucho daño. Entonces yo digo, bueno, digo, ojalá se ofenda y pueda venir y decir, oye, demuéstrame que soy un lobo. Y ahí es donde está nuestro trabajo, ¿verdad? Porque Dios nos llama a exhortar, con amor, nos llama a exhortar. Porque si no, ¿qué es el amor? Al prójimo, porque amar a los que están cerca es muy fácil, pero amar a los que... Claro, y eso es rápidamente ellos se ofenden y empiezan, ¡ay, lo que dicen! Y me anulan, no me dejan entrar en sus likes y tal. Y lo estoy haciendo por ellos, no lo estoy haciendo, yo no gano absolutamente nada con eso. Sí es nuestra responsabilidad. Somos luz. Si la sal pierde sus propiedades, ¿para qué sirve la sal? Sino para dar sabor a lo que es insípido, a lo que no tiene sabor. Es muy serio. Hay una doctrina que está haciendo mucho daño, que está permitiendo a las personas que en un momento dado han pasado por aquí o se han encontrado con alguna persona que les está confrontando y les está diciendo, oye, es que no es muy correcto lo que estás haciendo. Ah, no, no, lo incorrecto es tuyo. Pero ellos tienen esta cosa, dice, las escrituras se pueden interpretar de muchas formas. Entonces, este lo está interpretando de otra forma, yo lo estoy interpretando, y entonces, Dios es ser sal conmigo. Y él no tiene que huir de mí. Él tiene que venir a exponerme a mí dónde lo que yo estoy leyendo no es correcto. Esa es la función de un cristiano. No, ellos huyen. No quieren enfrentarse porque están muy cómodos en esa doctrina que llevan muchos años con ella y que les va muy bien porque pueden esforzar a las personas para que trabajen para ellos y encima les pueden acusar de que no están haciendo bien y les pueden estar machacando, vamos, que no sé qué, que el diezmo, que si las ofrendas, que todo está plataña. Que no estoy en contra, ¿eh? Y algún día vamos a hablar cuando en hebreo seguro que aparece. Nos va a decir cuál es nuestra posición con la misericordia en la iglesia. Claro. Ahora yo estoy en contra de que una persona dé el 10% para que un lobo pueda vivir mucho mejor que toda la iglesia. Porque yo lo estoy viendo, cómo viven esos lobos. Es verdad que hay algunos lobitos que lo pasan muy mal, pero se creen que son como esos, como los que están haciendo, son youtubers y quieren sacar lo que ganan los youtubers, los dos o tres que ganan mucho. Están con la esperanza que algún día van a llegar ellos también a ese lugar. Y son gente con carisma, sí, Satanás les pega un carisma y les hace ser carismáticos y hablar muy bien y tener un muy buen discurso y sobre todo ser muy buen acariciador de ovejas o de así, acariciador de gatos, como yo digo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para convencer a muchos y que la gente esté con muy buena voluntad. Hay aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeños. Porque mejor es que se les ponga una piedra de molino es gorda, ¿eh? ¿Habéis visto? No puedes cogerla, ¿eh? No es algo que puedas coger con las manos. Tienes que levantarlo con una grúa. Colocarla en el cuello y tirarte. Mejor es eso.
que hacer tropezar. Pero sin embargo, yo me di una vuelta por el TikTok y están montones de personas haciendo tropezar con esas doctrinas. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que están haciendo tropezar, ¿por qué no se enfrentan, señores? ¿Por qué no dialogamos de una forma de decir, vamos a estudiar qué es lo que tú nos estás diciendo? Vamos a ver, vamos a llegar con la palabra que es la que estamos utilizando. Ese es mi reto. Ese es mi reto. Porque tengo que ser luz. Sí. Y no soy yo quien lo hace. Es el que escribió la palabra y la que tiene el interés. En primera de Pedro dice, Dios no retarda su venida, sino que es paciente, esperando a que todos vengan al arrepentimiento. Dios está esperando que la gente venga al arrepentimiento. Tiene misericordia. Pero se dilata, dice, ten cuidado, a ver si te va a pasar. Que estés ahí pensando, sí, el Corán. Esta mañana ha venido un matrimonio, yo soy secretario del registro civil aquí donde vivo y vienen las personas a pedir información y ha venido un matrimonio árabe, un matrimonio joven con un niño árabe, con sus... de Marruecos sería y tal. Ella con el velo y tal. Súper simpáticos, súper agradables, intentando sobrevivir en un mundo hostil, fuera de su tierra, en una tierra donde no conocen, con un montón de dificultades y intentando hacer una familia. ¿Crees que ellos son del Corán porque tienen una estructura dada y uy, tenemos que estar aquí con el Corán? No, nacieron y son unas víctimas totales. Y yo digo, Señor, ten misericordia de esta familia. Que están ahí con una estructura tonta, lógica, horrible. Porque el Corán es horrible. No tiene ni pies ni cabeza por ningún lado. No tiene ni pies ni cabeza, pero a ellos les han turbado la cabeza. ¿Y qué libertad tienen? Ninguna. Ser muy amable con la gente para ver si aumentamos nuestra balanza de las cosas buenas, para que el día que me muera, a ver si tiene Alá misericordia de mí y he hecho más cosas buenas que malas. Todo el día sufriendo y todo el día sin poderse acercar a un Dios que es súper distante. Y de verdad, el Corán es horrible, pero ¿qué culpa tiene ese matrimonio? ¿Qué culpa tiene ese niño? Haber nacido. Digo, Señor, Dios, ten misericordia. Y qué complicado es, ¿verdad? Acercarse a ellos y hablarles y decirles, mira, que todo eso es una estructura política, económica, que todo es para que unos gobiernos y una gente hagan lo que quieran y sobre todo Satanás, que quiere apartarte de la felicidad y de la eterna redención de Dios, que no tienes por qué haber nacido, porque has nacido ahí, tienes por qué condenarte. Que Jesucristo ha muerto por todos, no solo por los orientales, también por los occidentales. Terrible. Ahora, yo me ha gustado porque antes pasaba de todo esto, ahora sin embargo mi corazón me duele. Y yo no sé si me los voy a encontrar por aquí, pero te lo juro. Bueno, no lo voy a jurar, pero si los encuentro os quiero. Esa es mi posición. Y me respetan por mi posición. Y tengo capacidad de poder acercarme a ellos a hablar. Y de verdad, yo digo, no sé, Señor, cómo lo vas a hacer. Sé que es complicadísimo, pero tú lo puedes hacer. Ellos no están en Marruecos, no están en un sitio donde... Están en un sitio donde pueden tener libertad y pueden empezar a respirar una vida distinta y empezar a hacerse claro. Hay esperanza, porque no depende de ti, no depende de mí, depende de Jesús. Porque si dependiera de ti y dependiera de mí, no haríamos nada. Depende de Jesús. Y Jesús ya ha hecho lo que tenía que hacer. No tienes que esperar a que lo haga. No estás como Abraham o como David o como Isaías que... No, ya lo ha hecho. Él ya lo ha hecho. Ahora, el concepto de cómo tú crees de lo que ha hecho para tu vida, el concepto de la situación en donde tú estás
pues te puede traer mucho problema. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Tú te dejarías, o sea, imagínate, de repente viene alguien que es un enemigo, es un asesino, es un criminal, tiene ahí legiones de demonios, que lo único que desea es sangre. ¿Tú le invitarías a tu casa? Y dirías, cuéntame, ¿qué tengo que hacer? Educa a mis hijos. ¿Tú les dejarías? ¿Tú dejarías que no sé, que pudieran influirte en tu vida? Aconséjame qué hago. No, si tú supieras a qué hora iba a venir ese a tu casa, ibas a cerrar la puerta y decir, no, ¿qué es lo que dice la palabra? Pero es que te está aconsejando uno que es peor que ese, que es el que ha hecho que ese sea como es, y que tiene la capacidad de entrar en tu casa sin que tú te des cuenta, y que entra por formas más sutiles. Y la más sutil de todas es por tu pensamiento. Tú estás aquí viendo la televisión y de repente se pasa un pensamiento aquí y tú te crees que te ha venido y dices, uy, lo que he pensado. Judas le metió un pensamiento. Vende, saca dinero vendiendo a Jesús. Lo dice la palabra, ¿eh? Puedo sacar provecho. Él escuchó. ¿Tú crees que Judas, si hubiera sabido que era Satanás el que le había puesto el pensamiento, no se lo hubiera rechazado? Judas sabía quién era Satanás. No, él era avaro. Y estaba pensando en el dinero y en la bolsa. Y de repente vino un pensamiento. Si vas y le vendes, vas a sacar dinero. ¿Cuánto me dais? Qué bien. Voy a ganar 35 monedas de plata. Un montón, ¿eh? Un buen negocio. Un pensamiento de Satanás. Igual viene a ti, ¿qué te crees? ¿Que tú eres más importante o no? Igual. Llega el pensamiento. Dice, mira qué chica más guapa la vecina y cómo te mira. Es que soy tan atractivo. ¿Quién estás escuchando? Entonces estoy ahí, estoy diseñando, estoy haciendo un estudio clarito de todo el Nuevo Testamento porque me da una pena verlos hablar tremendo, ¿eh? Y se consideran salvos y se consideran con autoridad para poder hablar a otros. Y no solo eso, sino que se esfuerzan para hablar a otros y parece como que están trabajando para Dios, para salvar a la gente y lo único que están haciendo es cabras. Porque no están salvando a la gente. Están haciéndolas tropezar. Y es serio. Muy serio. Entonces yo no soy el Salvador es Jesucristo, por supuesto. Pero dentro de lo que Dios está poniendo en mí, y el sentimiento y el dolor, porque no lo hago se van a enterar quién soy. Me da mucha pena, de verdad tengo un dolor verlo. Digo, Señor, esta gente, si se cree que son buenas, estaban ahí hablando y dice, yo diezmo. Digo, ¿y qué? ¿A quién estás diezmando? ¿Y por qué estás diezmando? ¿Y qué? ¿Y el diezmo de qué? Si nada es tuyo, si todo es de Cristo, ¿qué tuyo? ¿Tú estás dando 10% de lo tuyo? ¿Qué tuyo? O sea, solo le corresponde lo tuyo el 10%. Bueno, menos mal, porque si le das todo a la iglesia, entonces, no, es muy serio, es muy serio. Y pongo la mano en el fuego, pero el 90% de las iglesias evangélicas, no estoy hablando de las católicas, ya sabemos, ¿no? El problema de las católicas y ellos mismos lo declaran y ellos saben y no estoy diciendo que dentro de las iglesias católicas haya gente
que pueda entender y que estén haciendo un papel y que estén ahí sufriendo dentro de esa estructura, pero que realmente hayan conocido y que a través de las escrituras estén viendo el verdadero evangélico. No lo dudo. Yo he hablado aquí con cristianos católicos que me han dado una impresión muy buena, más que algunos evangélicos. Bueno, pues no lo dudo. Dios está haciendo el trabajo igual que me habló a mí, estando en una estructura mala, enferma. Puede estar hablando de otros grupos, claro. Yo no dudo, y yo no dudo que pase un tiempo y que esa iglesia, como me pasó a mí, yo 22 años, y ahora puedo decir, gloria a Dios que salí de esa estructura, ¿no? Pero no pueden. Yo no puedo estar jugando ¿a qué? A decirles que están correctos. Sería igual si yo me metiera ahora en una iglesia de mormones ahí a decir, ¡ay, qué bien! Hola, chicos, qué guay. Oye, qué bueno, cómo predicáis, ¿eh? Qué fantástico. Oye, es otra idea distinta, pero muy acertada, ¿eh? Oh, bueno, os animo. Seguir así, vamos, a ver quién consigue más seguidores. A ver quién consigue más convertidos. Porque en realidad es lo que hacemos, convertir a la gente en vez de dar libertad. Oye, mira, vete hazte musulmán. No pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo no pasa nada? ¿Cómo no pasa nada? Despreciar a Jesucristo. Decir, Jesucristo, eso es importante, hombre. Mahoma, ese sí que fue un gran profeta. Por favor, una mentira tan gorda como esa. Que cuando te pones a investigar profundamente la vida de Mahoma y todo, da pena. O el de los mormones, ¿no? El John Smith ese, o los testigos de Jehová, o muchos otros, o muchas otras sectas que no son el Rosacrucis y no vamos a mencionar más, no va a ser que nos acaben el live. Entonces, sí hay que hacer. Y estoy buscando personas valientes que se preparen para hacerlo. Y Dios está buscando también. Dice que Él buscaba. ¿Quién poner delante de la brecha? ¿Delante de qué brecha? Pues de un abismo. De un abismo que puedes caer a él. Delante de la brecha. Hay que ponerse delante de la brecha. A veces que no se me ve por ponerlo así, ¿no? Para impedir que se tiren al abismo. Que vayan de cabeza al lago de fuego y azufre, donde el crujir de dientes. Pregunta de hoy. Y está sacado del Evangelio. Está sacado de Gálatas. ¿Estás siguiendo un Evangelio diferente? Porque solo hay uno. Entonces, si tu Evangelio es distinto al que yo predico y no quieres enfrentarte a estudiar la palabra para ver cuál de los dos es el incorrecto, estás en un problema. Estás siguiendo un evangelio diferente. A lo mejor tu respuesta es, ay, no lo sé. Pues te toca averiguar. O vas a seguir. La verdad, si alguien te dijera, oyes, estás en peligro de muerte. Ah, bueno, no lo sé, bueno, no pasa nada. Te preocuparías, ¿no? Estás siguiendo un evangelio diferente. El evangelio tiene que ver con la interpretación de la palabra. Y solo hay una interpretación. Vamos a Gálatas. Estoy maravillado, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
el Evangelio de Cristo. Solo uno. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, 2 veces lo dice. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo no lo estoy repitiendo, lo está repitiendo la palabra, ¿vale? Entonces, solo un evangelio. Solo un evangelio. No puede haber 2 evangelios. ¿Por qué entonces yo digo algo y otro dice, no, eso es mentira, eso no es cierto? ¿Por qué hay personas que están ahora en los live diciendo, oh, Dios, que están predicando, que tal vez que cómo leen esta palabra, cómo leen esta otra? Y se sacan de contexto la palabra para anular lo que estamos diciendo nosotros. ¿Tú quieres saber lo que estamos diciendo nosotros? Mira, hay 2 posiciones. Solo hay 2 posiciones. O eres justo o eres injusto. Si te toca morir o viene Jesucristo, porque son las 2 opciones, ¿no? O el arrebatamiento. En la posición de justicia, eres justo, vas al cielo. Si eres injusto, vas al infierno. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 2 posiciones. Limpio, sucio. Si te toca morir, o viene Jesucristo, o viene el arrebatamiento, y estás limpio como la nieve, vas al cielo. Si estás sucio, tienes pecado, ¿no? Estás ahí sucio, te sientes pecador, vas al infierno. Santo. ¿Qué es lo contrario de santo? Pecador. Si te toca morir, o viene Jesucristo, o el arrebatamiento, y eres santo, vas al cielo. Si eres pecador, vas al infierno. Dentro de esa estructura, seguro que hay más, voy a seguir buscando más, pero dentro de esa estructura, ¿cómo una persona puede ser limpia y sucia a la vez? No, yo no lo veo en ningún sitio, ni de lógica, ni de no lógica, ni en la palabra. Si veo que Cristo me limpia, que Cristo me justifica, que Cristo me perdona, pero que sea limpio y sucio a la vez, que sea justo e injusto a la vez, que sea santo y pecador a la vez. No. Entonces la Biblia no pararía en todos esos ejemplos, ¿no? Las vírgenes sensatas, las insensatas, las ovejas, las cabras, el siervo fiel, el siervo infiel, el bendito, no pararía. O sea, si no hay posibilidad, solo hay un grupo y está todo ahí mezclado y como Cristo ha muerto y tal, todos para arriba, pues entonces, ok. Ahora, estos son los 2 grupos. Aquí el que hablábamos que era justo, bueno, vamos a poner al revés ahora. Aquí está el sucio, injusto, pecador. ¿Vale? Y aquí está el justo, limpio, santo. ¿Ok? Son 2 grupos en 2 posiciones distintas. Estos, dice la palabra, que son esclavos del pecado, porque están apartados de Dios. Dios los entrega y los hace esclavos del pecado. El fruto de este grupo, el fruto es el pecado y el destino, la muerte. Así lo dice la Biblia. Vale, en este otro lado están los justos,
los limpios, los santos. Dice que los que a través de Jesucristo, porque no es a través de lo que nosotros podamos hacer, porque nosotros no podemos convertirnos en limpios, ¿verdad? ¿Cómo limpiamos nuestro pecado? Si no es con la muerte, tendríamos que morir. ¿Cómo impedimos, cómo podemos ser justos completamente si no podemos ser justos completamente porque nos equivocamos y... Entonces, para entrar en esta posición, dice que está Jesucristo, que Él ha muerto y a través de esa muerte nosotros pasamos a este grupo. En este grupo, el fruto es obediencia de justicia. La justicia, obediencia. Aquí. Hola, Sofi. Ahora, ¿cómo es posible que en lo que se está predicando en las iglesias yo esté aquí y porque me arrepienta de lo que hago pase aquí y de repente vuelva otra vez a estar aquí y otra vez no sé por qué estoy, que no puedo dejar de pecar, ese pecador que no sé qué, pero me arrepiento y otra vez vuelvo aquí? Y otra vez aquí, ¡ay, vamos, pasar aquí delante! ¡Que os vamos a orar por vosotros! ¡Vamos, justificaos! ¡A partir de mañana, sí, sí, yo mañana! Y está otra vez, no es posible. Todo el día pasando, todo el día crucificando a Cristo. ¿No te das cuenta de que eso es un error? Hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que no está de lógica. Hay algo que han engranado en este sistema que te está haciendo estar mártir y todo el día hecho polvo pensando... Es que no, lo digo con la propiedad de haber estado 22 años, señores. He estado 22 años. La iglesia que estuve 22 años sigue estando en el mismo concepto. Y puedo traeros las prédicas que se hacen en ese lugar y las palabras y cómo lo que dicen y lo que justifican ellos y cómo... Lo puedo hacer porque es que he estado 22 años. Yo sé lo que sentís. Y yo, gloria a Dios, bendito Dios, ay, ay. Sentimientos. ¡Ay, Señor, en el nombre de Jesús, sí, todo lo puedo! Porque estoy fuerte y he estado orando, y he estado ayunando, y he estado leyendo la palabra. Y, ay, sí, ay, que no sé qué me pasa, que... Porque ha venido Satanás y me ha pegado. Todo el día, aquí. Ay, soy pecador, pero menos mal que Jesús, pero soy pecador. Pero qué ruina, qué ruina eres si eres un pecador. ¿Cómo Dios puede utilizar a uno que está pensando que es pecador? ¿Qué luz va a dar uno que es pecador? ¿Cómo el Espíritu Santo va a estar en uno que se siente pecador? Ya, ya, de verdad, ya. Me dan ganas de coger un megáfono y ir por las iglesias. Me matarían, me meterían en la cárcel. Yo qué sé. Ya. Estás siguiendo un evangelio diferente. La gente duda porque se considera que son buenos. Sí, nos consideramos buenos. Entonces, creemos que por ese bueno que somos, Dios nos va a tomar en cuenta lo buenos que somos. Eso es un problema del humano. Y cuando eres malo, ¿qué hace Dios contigo? Y cuando te viene la ira, el enojo, la envidia, el rencor, ¿cómo tratas tu bondad, lo bueno que tú eres? Si depende de lo que tú eres, estás acabado, acabada. Si depende de lo que tú eres, estás acabado y acabada. Y la iglesia está trabajando con tu carácter. Son motivadores, son coaches que trabajan como los psicólogos para animarte, para ponerte arriba. Yo te digo, yo no sé si son conscientes de lo que están haciendo. Quizás hasta creo que ellos son conscientes, son verdaderos lobos que saben. No lo sé. Porque saben que de esa forma están dirigiéndote a donde ellos quieren. Tú sabes que el miedo hace que tú hagas lo que ellos quieren. Y en muchas prédicas yo veo a los pastores colocar miedo. Digo, uff.
Hombre, si no es tu congregación, si estás hablando a lo mejor a los inconversos, pero a tu propia congregación, meterle miedo, ¿por qué? Si ya Cristo ha vencido, si ya tenemos que entender que somos salvos, ya tenemos que entender que estamos en victoria. ¿Qué puedo hacer yo que ya no haya hecho Cristo en mí? ¿Por qué esa querer hacer que yo me justifique con mi propia cuenta cuando la Biblia dice que eso es inmundicia? Y sin embargo las iglesias están constantemente, vamos, esfuérzate, vamos, santifícate. El proceso de santificación. Sí, te va a ayudar el Espíritu Santo, te va a ayudar el Espíritu Santo, pero tienes que esforzarte. Y tú, claro, como crees que tienes un buen corazón, como crees que es bueno, como crees que estás deseando hacer las cosas para Dios, para agradarle, ay Señor, y ¡pum! Entras en el juego y te pones a esforzarte. Y sí, como las hojas, aguantas un tiempo, pero luego se secan y no valen para nada. Y mientras que estás en ese siento, tu orgullo te satisface. Qué bien estoy haciendo las cosas, qué fantástico. Uy, ese qué mal los hace. Uy, qué bien que la palabra lo que está haciendo en mí y tal. Pero de repente viene la dificultad, viene el problema, viene el abajón, viene... Ay, es que estoy apagado, es que estoy flojo, es que sí, es que claro, últimamente no me levanto a orar y... No, no tiene que ver eso. No tiene que ver eso. Tiene que ver que tú no puedes y se están engañando. Te están diciendo que lo hagas tú y tú no puedes, claro, y no puedes. Si nosotros hubiéramos podido, si los hebreos hubieran podido cumplir la ley, ¿para qué tenía que haber venido Cristo? Lo hubieran hecho ellos. Pues no somos poco cabezotas los humanos. A lo mejor tú y yo no porque somos débiles, pero hay algunos que son muy hábiles, ¿eh? Yo veo a pastores que son muy santos y que son capaces, pero sin embargo ni esos lo pueden conseguir porque no hay ni uno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando Jesús decía, el que sea más pequeño es el más mayor. ¿Tú ves a tu pastor el más pequeño? Sí, en humildad, en hipocresía. Y lo siento, tengo que ser así. Y puedes ofenderte. Y si te ofendes, quiero que me lo digas. Y que vengas. Y yo te explique por qué. Y tú me expliques por qué. Y que trabajemos, pero que no sea un sentimentalismo. De, uy, lo que estás diciendo. Porque lo estoy diciendo con la propiedad de mostrar luz. Te estoy diciendo con la propiedad de lo que estoy viendo en la palabra. ¿Cómo entienden lo que leímos el otro día en Hebreos? Que no hay remisión de pecados, no hay forma. Uno que ha encontrado la luz no se puede volver a arrepentir si se ¿Cómo tratan ese texto? sea, es un texto muy difícil. Sí, es un texto muy difícil, bajo los conceptos de vuestras doctrinas, racionalizadas, fuera de contexto, que están trayendo mucha ruina. Yo no veo a la iglesia en victoria. Sí, cuando están cantando, están todos muy contentos, pero júntalos el lunes o el martes. Míralos por una mirilla a ver cómo están, lo que están haciendo cada uno, a ver en qué se están ocupando, a ver si realmente son siervos de Dios o son siervos de este mundo, de un sistema económico horrible creado para lo único que traer unas necesidades locas. Tú ves la iglesia de Hechos en tu iglesia. Tú ves a la gente que tiene, voy a decir 2 casas, vender una para los necesitados. No digo para el pastor, porque ese ya tiene suficiente. Para los necesitados. Tú ves a la gente unánimes, trabajando conjuntos por los viudas, por los huérfanos, por la comunidad. O las ves enredadas, cada uno en sus cosas. Sí, muy amiguitos en la iglesia. Sí, muy amiguitos y muy hipócritas somos. Y me meto yo. Porque la naturaleza humana es esa. Pero no vengamos ahora a decir que eso es la iglesia.
Eso no es la Iglesia. Eso es una asociación con una careta cristiana. Pero es una asociación con unas normas creadas a unos intereses, con una estructura económica para satisfacer a unas cuantas familias con el trabajo y la ilusión de muchos otros, que les están diciendo que están trabajando para Dios. Es mentira. Y digo, no sé si son conscientes